en varias oportunidades nos has dicho, Ujú. y ese símil en mí me deja tocado, ¿no? Definitivamente cuando lo haces. Cuando tú nos explicas que por lo menos que nosotros no tenemos ningún control sobre las cosas que creemos tener control. Me explico. Cuando tú hablas del pelo, que el pelo crece, que los astros se mueven, que una hoja del árbol cae. Entonces, tú te pones, o sea, me puse como a profundizar un poquito más en eso, ¿no? Y me decía, ajá, entonces yo creo que yo me conecto y yo creo que yo me pongo a indagar, y porque siempre hay un yo que se está creyendo el cuento entonces, el comenzar a discernir en eso, wow, de repente me quedé así como en un abismo, porque dije, ah, entonces, o sea, uno no hace nada. ¿Será que uno no hace nada? Que la conciencia realmente es la que está, porque fíjate, hasta el mismo hecho de este trabajo de indagación, tú lo has dicho, o sea, la conciencia te está jalando. O sea, es un proceso. Ayer dijiste algo bien particular, dijiste que el esfuerzo, el esfuerzo realmente no es ir hacia adentro, el esfuerzo es dejar de ir hacia afuera. Lo dijiste ayer, digo, entonces todo esto va cambiando porque el hacedor se va convirtiendo en otra cosa muy diferente, ¿no? Porque entonces uno como que es vivido, algo así, me pareció bien, o sea, a veces me quedo así entonces claro, ¿qué es lo que hago inmediatamente cuando comienzo a discernir estas cosas? Bueno, llega un momento en que me estoy dando cuenta del observador, y ese es acto tan simple que, claro, al comienzo era muy difícil, no hay que negarlo, pero que después se vuelve simple, que es autoobservarse, que eso es el detallazo. Ahí las cosas se callan y otra vez todo vuelve así. Pero de verdad, o sea, siempre hay alguien que cree de que voy corriendo para la casa a las 2 de la tarde para conectarme ahorita y voy a escucharte. Y no será que es al contrario, es algo de adentro que está haciendo esto no sé si me puedes ampliar un poquito más sobre el tema, porque realmente Ujú. me tiene, Cuando dice, quizás, yo creo que estoy haciendo esto, yo creo, es yo pienso, o yo pienso y yo creo que lo que yo pienso es verdad, inclusive incluyendo el pensamiento, yo soy el cuerpo. Eso es lo que yo pienso y creo que lo que yo pienso es verdad. ¿Ok? Ahora bien, la conciencia como tal no hace nada. ¿Me sigues? Se dice que la conciencia es el hacedor, pero la conciencia como tal no hace nada. Es el poder creativo, imaginativo dentro de la conciencia, ¿ok? El que hace todo, no es el que hace, es todo. esto, Eso es, eso que es ahora, lo que uno llama eso que es ahora, es espontáneo. ¿Me sigues? Hay una diferencia entre creación y manifestación. La creación implica voluntad, esfuerzo, tiempo, espacio. La manifestación es espontánea. Entonces, hay manifestación, pero realmente no hay hacedor de la manifestación porque la manifestación y el poder ilusorio son lo mismo. O sea, no hay uno, realmente no hay un poder ilusorio que manifieste esto. El poder ilusorio está manifestado como esto. ok, El poder ilusorio, al no ser separado de la conciencia, es el aspecto ah, imaginario, imaginativo, creativo si se quiere, de la conciencia. ¿Mm? Como no está separada la conciencia, se dice que la conciencia se manifiesta como todo esto, o que la conciencia manifiesta todo esto. ¿Me sigues? sí, Ok. Si vieras ahora un pájaro volando sobre un lago, ¿ok?
se vería el reflejo del pájaro en la superficie del lago. El lago no tiene la intención de reflejar al pájaro y el pájaro no tiene la intención de reflejarse en el agua. Simplemente sucede porque así es su naturaleza. ¿Me sigues? Sí, El concepto de ese desankalpa, ¿ok? Que tú debes manejar, ¿ok? También queda reducido a cenizas porque tiene que haber uno que tenga la voluntad para que el otro aparezca. O sea, desde el punto de vista Advaita o no dual, eso no, es barrido por hay, completo. no hay nada que decir. Todo eso queda reducido a lo que son realmente. Son meros conceptos que tal vez sean necesarios para explicar o para cualquier cosa, ¿no? Es como dijéramos que el cuerpo está haciendo que el pelo crezca, pero ¿qué diferencia hay entre el cuerpo y el pelo? El cuerpo es el mismo movimiento que el pelo. ¿Me sigues? Sí. Entonces, es la misma mente, ¿ok? Al creerse una entidad independiente separada o crear el sentido de separado o cuando aparece el sentido de individualidad, ¿ok? En forma mental o de la mente, entonces ahí aparece ese pensamiento, yo soy el cuerpo, yo estoy haciendo esto, yo estoy indagando, yo estoy viniendo al satsang, yo estoy, yo. Es el pensamiento yo, ese pensamiento yo surge de manera realmente ni siquiera hay una razón, no hay explicación como tal. Las explicaciones son dadas para aquellos que no pueden entender esta verdad simple, ¿ok? Digamos para aquellos que no están lo suficientemente maduros intelectualmente, si se quiere, para darse cuenta de este hecho, de que aquí no hay nadie, de que lo único que existe es una masa indivisible de existencia absoluta o como lo quieran llamar, de vida, conciencia, de ser, de existencia, da igual como lo llamen, ¿ok? Porque como lo llames, da igual. Lo importante es que se entienda, que la explicación se entienda indiferentemente de los conceptos que uses, etcétera, etcétera. Entonces, la razón de ser de todo, de por qué se manifiesta el ego, se manifiesta, punto, aparece, surge la conciencia, ¡fu! ¿Ok? Y luego desaparece. Me pareciera que hay alguien que surgió solo y hay alguien que hace un esfuerzo para destruir el ego. Eso simplemente, todo es simplemente sucede. Si yo busco realmente quién es el hacedor, no lo encuentro ni desde el punto de vista relativo ni desde el punto de vista absoluto. Porque el que está buscando el hacedor, que es el hacedor de la búsqueda, desaparece. Entonces, eso que desaparece no puede encontrar o hablar de un hacedor que no sea él, sí, que sea otro. O sea, este que desapareció no puede decir que hay otro que sea realmente el hacedor. A lo que pasamos al intelecto, a la razón, esto es completamente racional y todo lo demás, si todo el romanticismo y todo eso, simplemente. Sí. Y lo que queda es revelado, ¿ok? Es decir, obviamente queda el hecho de que esto está sucediendo de manera espontánea. Cuando el yo que dice que hace el esfuerzo se queda quieto, desaparece, entonces se hace obvio que todo esto simplemente está sucediendo de manera espontánea, que no hay una mente hacedora. Y se hace obvio también que obviamente tiene que haber una conciencia de lo que sucede de manera espontánea y que esa conciencia no hace nada.
que es libre de esfuerzo, libre de acción, ¿sí? Libre de esfuerzo y de acción, simplemente es. Y tiene que estar vivo y tiene que ser inteligente. ¿Mm? Entonces, queda obvio que la conciencia no hace nada y que la manifestación es espontánea. ¿Sí? Que no hay un hacedor como tal, no hay uno hacedor del otro. ¿Sí? La conciencia no hace nada, no hace esfuerzos, la manifestación es espontánea. ¿Sí? Y se hace obvio que la manifestación y la conciencia son indivisibles, que no son dos, conciencia y manifestación, que manifestación es conciencia, es idéntica a la conciencia. Por eso se dice que la mente es idéntica, o sea, se dice que la mente retoma su identidad con la conciencia, pero tenemos que tener uno que retoma la identificación con el otro. O sea, lo que se sabe es que la mente, que es la totalidad del fenómeno, no solamente el pensamiento, ¿ok? O que el cuerpo o la forma, cuando se habla de identificación con la forma, no es una forma en particular, sino forma como fenómeno, como la totalidad del Sí, fenoménico, la totalidad de la ilusión, ¿vale? Porque como lo que realmente oscurece todo es el aspecto mental, es decir, el pensamiento. Entonces se habla de la mente como pensamiento, pero la vigilia es un estado mental, por lo tanto es la mente misma. O sea que todo es una creación mental. La mente es el poder ilusorio. El señor Ratanlal en un libro describió a la mente como el poder ilusorio, ¿ok? La energía potencial no diferenciada y tal, y qué sé yo. O sea, a veces la gente se confunde por el uso del término, el uso del concepto, en el contexto en el que se utiliza la palabra. Pero entonces, volvemos a la esencia, al resumen. Conciencia es libre de esfuerzo y de acción. ¿Mm? ok, Y la manifestación es espontánea. O sea, no hace, es también, ¿sí? Es espontánea, surge de manera espontánea. Si uno observa a cómo funciona, cómo opera la mente en términos de la aparición de la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo, sucede de manera espontánea. Yo me voy a la cama, sí, pues que si los Navy SEALs desarrollaron un sistema para dormirte en 3 segundos, bueno, o parado, o lo que sea, o para no dormir, eso ya es otra historia, ¿ok? Pero una persona ordinaria, ¿ok? Se queda dormida de manera espontánea, ¿sí? sí, Viendo televisión y ni cuenta te diste y ya estás roncando, ¿ok? sí. O te despiertas de manera espontánea. El sueño, entras en el estado de sueño onírico de manera espontánea y lo que sucede ahí es de manera espontánea. Ahora, el ego es el que trata de darle continuidad por medio del esfuerzo a lo que sucede de manera espontánea. O sea, para mantener una identidad con algo, tiene que aferrarse a ello. ¿Mm? Y trata de repetir, si de darle continuidad, momentum al fenómeno. Pero no puede. Cuando el fenómeno continúa solo o de manera espontánea se repite, entonces ella está contenta porque cree que ella lo está haciendo, pero simplemente lo está siendo, no Sí. haciendo, sino siéndolo. ¿Mm? Observación. De aquí, por eso aquí se trasciende todo, inclusive si tiene un nombre, la secularidad.
¿sí? La vida es secular, la vida espiritual, la vida Sí. religiosa, sí, la vida material. Lo que queda es la vida tal cual y como es, no así o asado. Lo que queda es yo soy, no yo soy así, asado, esto y lo otro, ¿sí? Ser. Y ayer mismo cuando colocabas el ejemplo de la taza, ¿no? Wow, qué cosa tan sencilla, pero tan destruyemente. El concepto de la taza, que la taza solamente es porcelana y listo. No anda pendiente si es taza, si es plato, si es esto, solamente es porcelana. Wow, man. No, Y eso es lo que se supone que debe ser el concepto, o la enseñanza, o la instrucción, o el conocimiento, o lo que se llama la palabra del gurú, bla, bla, bla. No ponerle tanta parafernalia a la cosa. Se supone que, ¿quién es el gurú? ¿Gurú qué quiere decir? El que destruye la ignorancia, ¿cierto? Entonces, a través de la palabra, cuando da el conocimiento, se lleva todo por delante. Se lleva todo por delante. Por eso hay dentro de los mismos, dentro de una misma escuela que se considere religiosa, filosófica o lo que sea, como la Vedanta, ¿ok? Tienes textos de no dualidad, tienes textos, o sea, hay unos textos que, adiós, sí, que contradicen a los otros y destruyen a los otros, los anulan, ¿ok? Pero aún así los otros también tienen un espacio claro, dentro, porque depende de, ¿no? Antiguamente las escuelas Vedantas, las escuelas Advaitas, o no dualistas que existen en todas las escuelas filosóficas, en todas partes, eran escuelas muy cerradas, eran escuelas ah, inclusive secretas si se quiere, ¿ok? Porque a quién le dice, o sea, no todo el mundo, ¿ok? Inclusive se podía crear un conflicto o sea, ellos crearon un problema, que era la escuela, que tuvieron que crear la escuela dualista y la no dualista. Y la escuela dualista, que fue creada por la no dualista, era capaz, ¿ok? Por su propia creencia en la dualidad, de destruir a los fundadores de la sí, escuela dualista, que es la escuela no dualista. ¿Me sigue? sí, O sea, el ignorante era capaz de salir a matar al sabio porque estaba contradiciendo el conocimiento que el mismo sabio creó, pero ellos lo mantenían. Ahora no, ahora tenemos una humanidad mucho más madura, mucho más abierta. ¿Ok? Por eso hay tanta información en la calle. Hay cualquier cantidad de despelote todavía y de malentendido, pero ya la información es libre, ¿sí? El acceso a la información es extraordinario y este conocimiento ya está. Hay mucho malentendido a lo que respecta a esta enseñanza no dual porque el ego la toma como permisiva, la utiliza como le da permiso a hacer lo que le da la gana y no funciona así. ¿Ok? Sí, todo surge de la conciencia, sí, ángeles y demonios, pero debido al ego. Pero cuando el ego desaparece, es imposible que de manera consciente le hagas daño a nadie porque el otro eres tú. Soy yo consciente de yo, soy yo. No hay yo y tú, soy yo y yo. Donde quiera que vea, lo que veo es a mí mismo. Entonces el comportamiento automáticamente cambia sin tener que seguir ninguna regla, ninguna norma, ningún patrón de conducta, ninguna enseñanza, ningún credo, ¿sí? Ninguna norma moral, nada, simplemente surge de manera natural. claro, no es forzado, no es forzado. Ese Neoadvaita, esa nueva era, es el ego utilizándola para justificar su existencia. Eso incluso cómo me aproximo a la naturaleza. ¿Ok? No, el no tomar nada que no sea necesario, no sé.
es natural. Sí. Eso es lo que la gente llama el proceso de transformación, que la espiritualidad transforma al individuo, pero ahí ya no hay individuo. Pero como el individuo es el que escucha, tienes que decirle al aparente individuo que el individuo se transforma. El individuo como tal es la totalidad de la ilusión. ¿Ok? Entonces hay un cambio en el comportamiento que sí sucede, pero si hay un ego, es que yo desde que conocí a mi gurú, yo me transformé, yo me convertí, sentí la transformación interior, y ahí, no, y ahí se metió el ego espiritual, ¿te das cuenta? Desde que estoy con mi gurú, siento esa transformación, wow, y ya Claro. el ego espiritual es peor que el otro, sí.